Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por estar una vez más en su casa. Good evening, saints. Thank God again for being in His house. Y me encanta porque estar en su casa en un miércoles en medio de la semana, cuando uno está, me imagino, cansado. Pero este es un lugar donde uno puede relajarse y hay paz aquí. I love coming here because in the middle of the week when we could be tired and we could feel a lot of stress and things, but it's beautiful to come here and to feel peace here. Amen. Y entonces vamos a cantar el himno número 90. We are going to sing hymn number 90. Él me levantó. He lifted me up. Yo andaba en senda ancha del pecar, muy condenado bajo mi maldad. Satán me gritó, no hay salvación, mas Cristo llegó. Amen. Y me levantó. Gracias, Cristo, por llegar. Me Thank God levantó for coming. del pecado y del mal y puso mis pies en la roca eterna. Él llenó mi ser con un canto de paz. Mi alma inundó su gracia sin par. Una casa en la arena fabricaba yo, cuando en pecado Cristo me encontró. Tenía problemas y dudas sin par, mas Cristo llegó y me levantó. Él me levantó del pecado y del mal y puso mis pies en la roca eterna. Él llenó mi ser con un canto de paz. Mi alma inundó su gracia sin par. En un gran desespero me sentía yo, solo angustiado, sin felicidad. No sabía que Cristo mis pecados llevó hasta que Él llegó y me levantó. Él me levantó del pecado y del mal y puso mis pies en la roca eterna. Él llenó mi ser con un canto de paz. Mi alma inundó su gracia sin par. Ahora vivo salvado, contento en Jesús. Todos mis pecados están en la cruz. Tengo gozo en mi ser, Él me perdonó. Oh, gloria al Señor. Él me levantó. Él me levantó del pecado y del mal y puso mis pies en la roca eterna. Él llenó mi ser con canto de paz. Y alma inundó su
Amén. Entonces, como ahora vivimos salvos, podemos estar contentos. Amén. The song says, now I live saved. I can be happy. I am happy in Jesus. Amén. Entonces damos gracias a Dios por esta primera parte del servicio. Y We ahora give God thanks for this first part of the service. entonces vamos a pasar a la hermana Pastor Carol. And now we will give it over to our sister, Pastor Carol. Vamos a concluir, Dios mediante, esta noche con la parte de santificación y algunas clases que nosotros hemos tenido sobre el fundamento de la doctrina. Tonight we're going to conclude with the subject of sanctification and some fundamental aspects of the doctrine. That does not mean that they will never be brought again, Eso no quiere decir que no van a ser cubiertas más adelante. because it's something that we definitely need to be stirred up every once in a while in our Porque pure minds. es algo que nosotros necesitamos escuchar para que seamos estimulados con esta doctrina y esta verdad. We have been talking about inbred sin, inherited sin, Adamic nature. Hemos estado hablando acerca del pecado adámico, engendrado y la carnalidad. Time out, I forgot. Se me olvidó algo. Hermano Néstor está en el hospital. Brother Nestor is in the hospital. Tiene quistes en los riñones He has cysts in his kidneys. y estaba con mucho dolor. No saben ustedes que conocen a él por mucho tiempo. Él cada rato, y vamos a decir casi todos los meses, cada 6 semanas estaba pasando piedras bastante grandes. And those of you that know him for a long time now, you'll remember that he does suffer from kidney stones practically every month, and they're big stones. But he hasn't passed one in months. Pero no ha tenido una crisis en meses. Pero Lee, la esposa, me lo dije hoy que encontró que la riñón tenía quistes. But Lee, which is his wife, who I spoke to today, told me that they found now that he has cysts Y on the entonces kidneys. él tiene que seguir con los tratamientos y otros médicos. Y tú sabes el ritmo que lleva todo. And now he has to be seen by other doctors and go to different specialties, and you know how this goes. Brother. I don't know, brother, but I'll find out. It probably is Palmetto. No sabemos en sí. He's in Palmetto? Está en Sister Ballard says in Palmetto. Está en el hospital de Palmetto. Recordamos a él en oración. And let us remember him in prayer. Okay, inbred sin, inherited sin, Adamic nature. El pecado engendrado, el pecado adámico. Very surprisingly, these classes have been heard by Muy, quite a few people. muy sorprendente, estos estudios han sido escuchados por muchos. I want to see it as there's a hungering for truth. Y yo lo quiero ver como que una hambriente, que están hambrientes por la verdad. There's a brother that sent me a question, and that's what we're going to Hambrientos. start off with tonight. Y hay un hermano que me mandó una pregunta y queremos empezar con esa pregunta en esta noche. And the question, and I'm going to read in Spanish because Y la pregunta wrote in es, Spanish. y porque me lo envió en español, lo voy a leer en español. sobre la santificación le hago esta pregunta. About sanctification, I ask you this question. El día de Pentecostés, On the day of Pentecost, ¿qué poder recibieron los discípulos? what power did the disciples receive? Ya que cuando fueron enviados recibieron el poder y la autoridad del Señor, And I ask this question because when they were previously sent out, they had received the power and the authority of the Lord. y sanaba enfermos y ataban espíritus. Because they were casting out devils and they were performing miracles and healings. Buena pregunta. That's a very good question. Y la respuesta se encuentra en dos escrituras. And the answer we will find in 2 different verses. The first one is in Luke 9, which we're not going to look there. La primera escritura sería Lucas capítulo 9, pero And no lo vamos a we're going to buscar. Matthew 10. Pero vamos más bien a Mateo 10. We have it up here on the board, so it's only 3 scriptures we're going to use this evening. Y en esta noche simplemente vamos a usar 3 escrituras y las vamos a tener aquí en el cartel. And when he had called his 12 disciples to him, Entonces, llamando a sus 12 discípulos,
He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Okay. Who is doing this? ¿Quién es el que está haciendo esto? Es Jesús, Christ. Cristo. Okay. Christ, it says here, Nos dice aquí que Cristo, he gave them the Él power. fue el que le dio a ellos esto. Christ had the power, Cristo tenía el poder and he could give to anyone else he wanted to that power to do those works that he himself had previously done. y Él podía transmitirle el poder ese a quien Él desearía, como Él mismo tenía ese poder. Okay. All scripture comes together and it is complete like a pattern. Todas las escrituras se unen como un patrón, hay un patrón en ellos, están de acuerdo. Okay, this is where we find a good example of this. Y aquí es donde encontramos un buen ejemplo de esto, Because porque he gave them the power. fue Jesús quien le dio el poder. Okay. In another scripture, Y en otra escritura, on Luke 24 and 29, Lucas 24, 29, when the 120 were gathered in the upper room, cuando los 120 estaban en el aposento alto, Christ, before they got there, Christ gave them this commandment and told them this. This is Christ speaking here. Antes de ellos ir al aposento alto, esto fue lo que Cristo les dijo. Esto ocurrió antes de eso. Behold, I send the promise of my Father upon you. What verse is it? 24? 24, 29. Lucas 24, 29 más. Ellos lo obligaron a No, quedarse. 49. Oh, My bad. 49, sorry. Give me 24, a pin. 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. But tarry in the city of Jerusalem Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén until you are endued with power from on high. hasta que seas investido de poder desde lo alto. Okay, there's two different ways of being endued with power. Y hay dos diferentes maneras de ser investidos con poder. That's what Christ is saying. Y esto es lo que Cristo nos está diciendo. He gave them the power to go out and do those things. Él le dio el poder en ese entonces para hacer las cosas que ellos hicieron. And we even find the case of someone that did not have the power of Christ Y aún también vemos a alguien que no tenía el poder de and they Cristo. couldn't do anything. Why can't we do this? Y Why no- can't we do this? The disciples themselves said it. Y no podían hacer nada y ellos estaban preguntando, bueno, ¿por qué es que no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo podemos hacer? Y los what did mismos Christ say? discípulos le dijeron, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Only these things happen through fasting and prayer. Y dijo que algunas de estas cosas nada más que se pueden So llevar a that cabo por power medio that he had de given la them, oración That power that he gave them y de ayuno, el poder ese que Él le dio, at that moment to be used to that specific thing. en ese momento, ese poder que se le fue dado a esos discípulos fue para ser usado en esa instancia. And then he gave them another promise Y entonces después de eso vino esta promesa that they would receive power from on high que through the Holy ellos Spirit. iban a ser investidos de poder desde lo alto. Two distinct things. Dos diferentes cosas. When the disciples went out Cuando los discípulos and had the salieron power to heal Y tu- and to cast out y demons tenían el poder para sacar demonios y para hacer sanidades, and running it forward a little bit in time, y yendo un poquito más adelante en el tiempo, Peter turns around and acts very carnal and Pedro- denies Christ. Pedro se vira bien carnalmente y le pregunta a Cristo. So that power was not for that, was it? So, el poder ese no era para eso, ¿verdad? Para la carnalidad. It was only to do works. Era nada más que para hacer esas obras. But the infilling of the Holy Spirit Pero ser investidos con el poder del Espíritu Santo does more than just give you the power to do miracles and works. hace mucho más allá que hacer esas obras, esos milagros, esas sanidades. Because if that was the case, Porque si ese fuera el caso, there would be a lot more visible
healings, casting out of demons. Viéramos más visiblemente que almas fueran libertadas de los demonios y sanidades, milagros. But what do we see? Pero ¿qué es lo que vemos? We see lives, Vemos vidas, individuals individuos that has power over sin. que tienen el poder sobre el pecado. Christ's thing was not to make us healed and make us brand new physically. Y la intención de Cristo no era para sanarnos físicamente y hacernos nuevos físicamente. He was to make us new creatures. Él quería hacernos nuevas criaturas. That the old life, Por sin, esa vida vieja, el sin pecado that had us buried, que that made us dead, que nos hizo estar muertos. through the Spirit of God, Por medio del Espíritu de we would Dios become alive. íbamos a ser vivificados. And within the endowing of the Holy Spirit into our life, Y con el ser investidos y siendo investidos con el Espíritu Santo, in a personal aspect, en una manera personal, then we have power over sin in our own life. tenemos victoria o poder sobre el pecado en nuestras propias We have vidas. control through Christ. Tenemos el control por medio de Cristo. It's a good question, Es una buena pregunta worthy to be answered, y digna de ser respondida. because anyone that's reading their Bible, they want to know. Porque cualquiera que esté leyendo la Biblia van a haber preguntas But the que Holy ellos Spirit- quieren saber, pero the el Holy Espíritu Santo Had to come to do its work. tenía que venir para hacer la obra, su obra. That brings me to the thought which we repeated before, but I don't think we can repeat some things too much. Que me trae el pensamiento que ya habíamos repetido anteriormente, pero hay algunas cosas que tenemos que repetir Father, varias Son, and veces. Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo. each one had their work. Cada uno tenía su obra que cumplir. And we are living in the dispensation of the Holy Y Spirit. estamos ahora nosotros viviendo bajo la dispensación del Espíritu Santo. Christ is not here physically. Cristo no está He aquí did his job. He físicamente. came down in the form of man. He Él- did what he had to do. Él vino en su tiempo siendo encarnado, haciendo su obra lo And que he tenía que ascended hacer. to his Father. Y entonces él ascendió a su Padre. But he gave the promise. Pero él dio la Go where I tell you to promesa. go, and you're going to have that power. Él les dio la promesa y le dijo, vayan donde yo les digo que vayan y van a ser investidos con ese poder. Oh, I felt it necessary to answer the question. Y yo sentí muy necesario responder esa respuesta. Ahora me viene a la mente cuando él les dice a sus discípulos, me es necesario que ustedes también, les es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, And Brother El Carlos is Consolador saying no puede venir. that he told his disciples, it is beneficial for you, for me to leave, because if I don't leave, then you will not be able to receive the promise of the Holy Spirit. And you know, I don't know about you, but I find it exciting Yo no sé de ustedes, pero yo creo, yo me siento muy emocionada to know that all and I feel honored, and I feel little, and I feel unworthy. y yo me siento que no soy digna y humilde en una I feel chiquitico, feel me siento small. indigno de saber to que know three tres personas, persons, God, the whole Godhead, the whole Trinity, la Trinidad, had to be or was willing to be used estaban dispuestos de ser usados to save my soul. para salvar mi alma. Amen. 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 Who Thank do you, we Lord. think we are? ¿Quiénes nosotros pensamos que somos? Brother Carlos and I were Hermano- talking on the way to service. El hermano Carlos y yo estábamos hablando en el camino aquí al templo. Who do we think we are when there's been so many thousands and millions of people born and died in this world? ¿Quiénes pensamos que nosotros somos y con tantos billones que han vivido, han muerto en esta tierra? Sometimes I feel like I'm not even worthy enough to ask anything of my Father, Y yo a veces me siento que yo no soy digna de pedirle algo a mi Padre, because so many have lived porque tantos han vivido without God, sin Dios.
And here he talked to me. Y aquí Él me habló a mí. And here he forgave me. Y aquí Él me ha perdonado. But he didn't stop there. Pero Él no paró. He said, you're not going to live the rest of your life just in a forgiven state. Él dijo, no vas a vivir el resto de tu vida así siendo perdonada. You're going to be filled with power to be able to overcome. Vas a ser investido y investida con el poder And you desde talk lo about- alto para vencer. You talk about the atomic bomb. Hablamos de la bomba atómica. I have a greater power within me. Yo tengo un poder mayor que esa bomba atómica dentro de mí. Don't mess with me. No te metas conmigo. No te metas conmigo. Because the power that a man and a woman of God possesses is so great. Porque el poder que un hombre y una mujer No, I de can't- Dios, que el poder que tienen adentro es tan mayor y grande. I can't stop a train. No, yo no puedo pasar un tren, parar I un tren. can't keep a building from falling on me. Yo no puedo aguantar un edificio que no se caiga encima But I de mí. can keep the devil out of my life. Pero yo puedo mantener al diablo fuera de mi I vida. can keep victory in Amen. my soul. Yo puedo mantener la victoria en mi alma. And I can say no to the things that at one time drew my eyes. Y yo puedo decirle no a aquellas cosas que antes me atraían Because of the power. por causa del poder. Amen. Praise God. Thank you, So our Lord. last portion that we're going to cover tonight Y la última porción que is vamos a we're going cubrir to en esta continue where we noche. left off last week. Vamos a continuar con donde lo dejamos la semana Some of the pasada. things that men have within them that they have to deal with Algunas de esas cosas con las cual el hombre, la mujer tiene que lidiar con ellos que está dentro. And as I was reading the different things, Y cuando yo estaba viendo y leyendo esas diferentes cosas, it's things that we have brought into our lives and things that we may have it's just who we are. son cosas que nosotros hemos traído a nuestras vidas y otras que son simplemente la manera que somos. Because it's kind of weird to put it this way, but Porque- I'm weird anyway. Porque es un poco raro de poder comunicarlo de esta manera, pero bueno, yo soy un poco rara. I forgot what I was going to say. I don't know. Oh, that Adamic nature in every one of us. Esa naturaleza adámica, That is in every one of us que está en cada uno de nosotros, is different. es diferente. It grew Creció in you en usted, different than it grew in me diferente en mí que lo que creció en usted, amén. because of who we are. Por quienes somos, amén. So there are battles that I have that you don't have. Hay batallas entonces que yo tengo que usted no tiene. Our battles is not a flat tire. Nuestras batallas no es una goma ponchada Our battles are not our sicknesses. o nuestras enfermedades. We allow them to take over our Nosotros emotions. le damos permiso que toman control como nuestras emociones. Our battle's not our boss at work. Nuestra batalla no es nuestro jefe en el trabajo. Okay, some of you say okay and some of you say no. Algunos dicen ok, algunos dicen que no. It's your attitude towards your boss. El problema es la batalla es su actitud relacionada a su jefe o jefa. You say, well, they're aggressive, they're mean, they're self-absorbent, they stab you in the back. Usted puede decir, bueno, ellos no son muy buenos, son malos, son maliciosos, me dan una puñalada por la espalda. Well, if you're a child of God, Bueno, pero si usted es un hijo de Dios, you're going to realize they're just a sinner. What are they going to do? usted se va a dar cuenta que ellos simplemente son pecadores y qué vamos a hacer con ellos. I learned a long time ago when I was a kid. Yo aprendí hace muchos años, cuando yo era una jovencita, And you're going to say, that's weird for a child. y usted va a decir, bueno, eso es bastante raro para una jovencita. But it helped me not to hate some people. Pero esto, lo que les voy a decir, me ayudó a mí para no odiar a alguna gente. And I always like to use myself because if Carol can have victory, you can have it. Y me uso a mí como un ejemplo porque si yo puedo tener victoria, usted también puede tener victoria. But I had a stepfather, Pero yo tenía un padrastro and he was not the nicest person in the world. y él no era la persona más Especially- nice del mundo.
especially when he was, especialmente cuando tomaba. and especially if he got mad at my mother, Y especialmente si se enojaba con mi mamá, because then he took it out on me. porque entonces después la cogía conmigo. But even as a child, Pero aún siendo una pequeña, God gave me understanding. God will give you understanding to children and to adolescents and to adults if you seek God. Él me dio entendimiento y Dios le da entendimiento a los niños, a los adolescentes y a los mayores. And every time it happened, Y cada vez que eso pasaba, instead of hating the man, en vez de odiar al hombre, which most kids will do, que muchos niños van a hacer and get rebellion over it, y van a ponerse rebeldes sobre ello, all I could think of todo lo que yo podía pensar is he's a sinner. es que es un pecador. What else is he going to do? ¿Qué más él va a hacer? I can't expect him to act like a saint. Yo no puedo esperar que él actúe como un santo de He's Dios. going to act like a sinner. Él va a actuar como un pecador. And that's what's in him, and that's what's going to come out as his sins. Y eso es lo que él tiene dentro y eso es lo que va a salir. And it helped me, and even as I grew older, I had to even then have compassion for him. Y eso me ayudó a mí, que aun cuando yo fui creciendo, me I ayudó. asked him to give me away. Me ayudó a yo tener compasión hacia él, y aun cuando me iba a casar, yo le pedí a él que fuera, que me representara como mi papá. So it is not the thing, it is the person that your attitude towards that Y person. entonces no es la situación causada por esa persona, pero es su actitud hacia esa persona. Outburst of wrath. Esos arranques de enojo. Oh, I like it better in Spanish. I like it, me gusta mejor en español. El arranque. Esos arranques. Where you- it's like a motor when you yeah. Como un motor que uno empieza a darle cranque y después explota. When you're not willing to deal with issues like a healthy, normal person does. Cuando uno no está dispuesto de lidiar con situaciones en una manera normal, como una persona saludable y normal lo hace. Physical violence, El abuso físico, verbal, el abuso verbal, emotional, el abuso emocional, all these are demonstrations of wrath. todas estas cosas son demostraciones de la ira, del enojo y la ira. As God's people, Y como pueblo de Dios, now I'm trying to help you to see, because what I want and what you want more than anything in this y ahora world estoy tratando de hacerles ver, porque lo más que yo quiero y lo más que ustedes quieren, is that God shines through you, que Dios brille por medio de uno, through your reactions. por sus reacciones. But when you are full of wrath or you have anger, Pero cuando usted está lleno de ira y enojo, and you don't draw on that power that you have from the Holy y Spirit, usted no acude a ese poder que viene del Espíritu Santo, you're going to react in a manner that the world is going to see that's not Christ-like. usted va a actuar en una manera que el mundo va a darse cuenta que eso no es el Espíritu de Cristo. And many times we have learned to squash Y muchas veces tratamos de aplastar the reaction. la reacción, But what's going on inside of you is a volcano. pero lo que está pasando aquí adentro es un volcán. And you know, we need to live at with peace in our heart. Y saben That's algo, one of the fruits of the Spirit. y saben algo, nosotros tenemos que vivir con paz en nuestro corazón, siendo parte del fruto del Espíritu. And being angry Y estando enojado is the opposite to peace. es lo opuesto a la paz. And some Amen. people are very peaceful on the outside. Y muchos te sonríen y lucen que son muy pasibles por fuera, But inside, pero adentro. and it could be any of you Y puede ser alguno de ustedes that have this inside of you. que tienen esto dentro de You don't ustedes. demonstrate it, but we learn to hide a lot of things. Ustedes no lo demuestran porque a nosotros a través de los años aprendemos cómo esconder ciertas cosas. But if we want to live a peaceful life, Pero which si the nos- Holy Spirit will give to us, Pero a si- joyful life, si a nosotros- fruitful life, Si nosotros queremos vivir una vida llena de gozo y paz y que seamos productivos, then we have to get rid of that. entonces tenemos que deshacernos de lo que causa I todo can't do it eso. by myself. Yo no lo puedo hacer por mí misma. So,
Entonces, What are you talking about, Sister Carol? ¿de qué estás hablando, hermana Carol? Well, things such as being annoyed all the time, Y cosas como siempre estar molesto todo el tiempo, que todo te molesta. a Christian Un cristiano that is filled with the Holy que Spirit está lleno con el Espíritu Santo is not prickly. no es, what was the word you used, Sister Carla, in Spanish? ¿Cómo? Huraño. Huraño. Ok, ¿ustedes entienden? Una cristiana no es huraña. There we go. Prickly. Huraño. Prickly for you in English. Prickly. Like a cactus, sister, Como un cactus that has those things that come out and they're sticking at it. que simplemente todo te molesta. Hay otra palabra, pero no puedo recordarme de ella ahora. If you're a Christian, you Amen. act that way, you got a problem. ¿Cruñón? Nah, no, eso no es la palabra tampoco. Arisco. ¿Arisco? Arisco. Would you say arisco? Yes, arisco. There you Number go. one, number two. Do you take it? You okay? I'll take it back. Okay. I don't know. They're not annoyed. Que no son fácilmente... No, no son fácilmente molestados, que no se molestan fácilmente. Right. Because Que no son irritables, todos los irritan. okay, things will bother you. Hay cosas que sí te van a molestar, But when we let them sit there and rot, pero cuando esperamos que esas cosas se pudran adentro de nosotros, they begin to smell to others. entonces empieza a darle la peste a otros. The Holy Spirit gives you the power to let it go. Y el Espíritu Santo le da el poder dejarlo y que los deje a I'm ellos. talking about being Y yo sanctified. estoy hablando de ser santificados. That's where the power of the Holy Spirit really works in your life. Amén. Y así es como el poder del Espíritu Santo en verdad funciona y trabaja en uno. People that are frustrated, Aquellos que son siempre frustrados, amén. people that are always going the contrary, Que siempre le dan la contraria a todo. people that are bitter, Aquellos que son amargos, always irritated, siempre irritados, mad. bravos. There's some people that actually talk to you and they talk to you like they're mad at you. Y saben que hay aquellos que le hablan a uno y te hablan como si están bravos. They bark at you Te ladran when they talk to you, cuando te hablan. and you haven't done anything. Y tú no has hecho nada. That's true. It's their own carnality. Es la carnalidad que está en ellos. A soft answer turneth away wrath. Y una respuesta blanda aplaca la ira. How can we do that? How can I live like that, Sister Carol? Y hermana, ¿cómo es que yo puedo vivir así? Because God has control of my emotions. Porque Dios tiene control de mis emociones. This is where we live. Esto es donde nosotros vivimos. Why do you think so many children, ¿Por qué es que usted piensa, porque los niños, cómo tú piensas que tantos hijos no tienen confianza en la vida de sus padres? do not have confidence in the life of their parents? No es porque están tomando. It's not because they're drinking or it's, they're whoremongers or anything like that. no, it's because they allow their emotions to be all over the place. No, Not acting like a child of God would. They see their parents just watching their emotions be all over the place. Ellos ven que sus padres no son ejemplos porque sus emociones están por todo. And wrath Y la ira is the root of that. es la raíz de todo eso. Sadness. La tristeza. I can't stand a sad sack. Yo no soporto esa tristeza. No, hay un perrito que tiene una cara que está. There's a dog that always looks, La oreja así. it has droopy ears and a droopy frown. En inglés nosotros lo dijimos sad sack. Sad what? Sad sack. Not a sad puppy? No, sad sack. Okay. Tú eres Okay. un cartucho de Oh, tristeza. sad sack, que eres un cartucho lleno de tristeza.
Pero that's not from God. Pero eso no proviene de Dios. How can I allow that to rule my life? ¿Cómo es que yo puedo permitir que How eso many of you know arruine sad mi people? vida? Mom, I need time to translate. Okie dokie. Okay. How many of you know sad people? ¿Cuántos de ustedes conocen a aquellos que son tristes? Okay, what do you think? ¿Qué- Don't want to hear it Y no quiero escucharlo, pero ¿qué es lo que usted piensa about their salvation. acerca de la salvación de ellos? Thank you, sister. It's questionable. Le pone un signo de interrogación sobre ellos. Because the Spirit of the Lord gives you joy. Porque el Espíritu Santo te da gozo. And am I always? ¿Y estoy siempre yo así sonriendo? No. No. But what I feel as sadness, Pero cuando yo siento esa tristeza, I don't have to take it out on you. yo no tengo que quitármela contigo. Amen. Because we're all going to have sadness. Porque todos vamos a estar tristes. We all have to fight loss of loved ones. Todos nosotros tenemos que enfrentarnos la pérdida de nuestros seres queridos. We have to confront loss of children backsliding. Tenemos que enfrentarnos a nuestros hijos apartándose. We have to fight when we have issues or money problems, Tenemos that we que- don't get down in the dumps about it. Tenemos que enfrentarnos cuando tenemos problemas financieros de no ponernos deprimidos por todo eso. I have the power Yo tengo el poder that what you're going to see in my life que lo que vas is the joy of Christ. lo que vas a ver en mi vida es el gozo del Señor. Because what good is it going to get out of me? Porque qué bien me va a hacer a mí. Just that a few people are going to feel sorry for Que me? voy a tener algunas personas que me sientan lástima. And those that feel sorry for me can't do a blooming thing about Y it. aquellos que se sienten, que me dan su lástima, no pueden hacer nada por mí. Sadness is brought on by many things. Y la tristeza viene por medio de diferentes cosas. Loneliness. La soledad. If you're lonely, Si estás solo o sola, si tienes ese sentido de soledad, sing to the top of your lungs. canta lo más alto que puedas. To an empty house. A una casa vacía donde nada más que está usted. Read the word out loud. Lea la palabra en voz alta. Pray out loud. Ore en voz alta. Amén. And then before long, you're going to feel the presence of the Lord with you. Y en no mucho tiempo vas a sentir la presencia del Señor And you ain't going contigo. to be lonely no more. Y ya no vas a estar solo, ya más. Nunca estaré solo jamás. Heartbroken. El corazón roto, que te rompan el corazón. Your best friend will break your heart. Your Su- girlfriend, your boyfriend, your wife, your husband, your children, they'll all break your heart. Y van a haber muchos que van a romperle el corazón, sus hijos, sus amistades, su esposo, su esposa. Get a grip. Pero por favor, agárrense. Get a hold of that power you got. Agarren ese poder. Amen. If yes. there was anybody that was brokenhearted Si había alguien que tenía el corazón roto and didn't say a word about it, y no dijo nada acerca de ello, was Christ. fue Cristo. Amen. Amen, amen. Judas, he knew, was the traitor. Judas, él sabía que Judas era un traidor. He didn't say, get yourself out of here. Él no le dijo, sácate de aquí. No, he said, go and do what you must do. Él le dijo, bueno, ve y haz lo que tienes que hacer. Broken. Un corazón roto. You've been with me for 3 years and you do this to Has me. estado conmigo por 3 años y así me pagas. That's part of an emotion that will produce carnality. Y eso es parte de una emoción que puede producir Because carnalidad. God is not in charge there. Porque entonces Dios no va a ser el que está en control But God ahí. will give you the power. Pero Dios te va a dar el poder. Thank God for sanctification. Gracias a Dios por la santificación. Because He will guide our mind. Porque Él va a guiar And our nuestras hearts, mentes, nuestros and our corazones knowledge y nuestro entendimiento to know how to act, para nosotros saber cómo to actuar, edify. para Are we not edificar. living this Christian life to edify the name of Christ? ¿No estamos viviendo esta vida cristiana para edificar el nombre de Cristo? Our deeds, our acts in front of everybody you're around Nuestros hechos y nuestros actos que tenemos todos aquellos alrededor de are nosotros reading
God in you. ¿Están ellos viendo a Cristo dentro de usted? That's why there's so many people in the world that don't believe in God today. Por eso es que hay muchos que no creen en Dios hoy. It's because God wants a sanctified people that He has not had. Porque Dios quiere un pueblo santificado que no ha tenido. Disappointment will bring sadness. Las desilusiones van a traer tristeza. Grief. Grief. El duelo. Teniendo duelo va a traer tristeza. And sometimes it's just plain old miserable. Y a muchas veces simplemente que son miserables. They're never happy with anything, never Nunca. satisfied with anything. God could give them $1 million and they still wouldn't be happy or satisfied. They're just miserable people. Son personas miserables, no importa si Dios les da $1 millón o lo bueno que pasen en su vida, nunca están satisfechos con nada. And being miserable comes and tempts all of us. Y siendo miserables es una tentación que nos puede tocar a todos nosotros. You know what? We become Y so involved in ourselves. cuando nosotros nos involucramos en solamente yo, That's when we wallow in all that sort of es stuff. donde nos revolcamos entonces en todas esas cosas. But we got the power. Pero tenemos el poder. That's how the song goes. We have the power. Y así tenemos un himno que dice que tenemos el poder. We just got to get it And we just and apply it. Nosotros simplemente tenemos que acudir a ese poder y aplicarlo en nuestras vidas. Because that shows Porque eso Who we enseña are. quiénes somos nosotros. Fear. El temor fear El is temor. something that is abounds in our society es today. algo que abunda en nuestra sociedad. Children are scared. Los niños tienen miedo. They're scared. Without a doubt, children are even, or let's put it this way, younger people are scared of what's going to happen tomorrow because of our own government. There's fear all around Y us. entonces hay temores alrededor de todos nosotros, como los niños que pueden tener temor de escuchar tanto acerca del gobierno y las incertidumbres. Fear makes us worry. Y el temor nos hace sentir preocupados. And God does not have, and this is an expression in English, sorry. Y esta es una expresión que usamos en inglés, lo siento. God does not have worry warts. Dios no tiene a aquellos que son preocupantes, que se preocupan siempre. He has warriors, Él tiene guerreros, not people that are worrying all the time. no aquellos que siempre están If preocupados. If I say, Si yo digo, I have put all my trust in Him, yo he puesto toda mi confianza en Él, then why am I afraid? entonces, ¿por qué es que tengo miedo? Yes, moments are going to come. Sí, esos momentos van a llegar a la vida de That's where uno. we grab the Holy Spirit and Y- say, help me here. Y es ahí donde nosotros nos agarramos del Espíritu Santo y le pedimos, Señor Dios, If the Holy ayúdanos. Spirit dwells in us, Si el Espíritu Santo habita en nosotros, then He becomes personal, just like Christ has become personal. entonces Él puede ser personal en nuestras vidas, ya como And there's Cristo not a es thing personal. wrong Y no hay nada mal, no hay nada mal. and say, Holy Spirit, Es I decir, need you now. el Espíritu Santo, yo te necesito I want ahora. to shine. Yo quiero brillar. Help me to overcome this. Ayúdame a vencer esto. Because this is the battles that you and I have Por- that have been serving God for a long time. Porque estas son las batallas que usted y yo, que hemos servido a Dios por mucho tiempo, vamos a tener. We become nervous wrecks, Nos hacemos estando nerviosos, siempre nerviosos, anxious, ansiosos, panicky, llenos de pánico, desperate, desesperados, even get confused aún confundidos and stressed. y, Doesn't it sound like our world y today? estresados. What was that? Doesn't that sound like our world today? ¿No suena así como es el mundo hoy? Yes, it does. Amen. But what are we doing with it all? ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo eso? I'm very sorry, Yo lo siento. but something is wrong with your relationship with God Hay algo que no está bien entre usted y Dios en su relación. if you're having battle after battle with these things. Si está teniendo batalla tras batalla tras batalla acerca de todo Oh, esto. but God is my all in all.
Oh, pero Dios es mi todo en todo. He's not. No, Él no lo Because es. no, you're not going to be like this all the time. No es que usted va a estar con una sonrisa todo el tiempo But you're going to have a peace. y que nada te molesta, You're going to have a joy. pero vas a tener la paz, vas a tener You're el going to have a gozo, happiness. vas a tener la That none of felicidad these things de que nada de estas cosas can overcome you. que te Or take it vencen from you. y que te quiten esto de parte de Dios. Amen. You see what the Holy Spirit can do? Usted ve todo lo que el Espíritu Santo puede hacer por uno. Amen. And there's a lot of unsanctified people because they have all these signs. Y hay muchos que no son santificados porque ellos tienen todas estas señales. Disgust. Disgust. Oh, disgusting. Asco. Asqueroso. This is a problem. Is that another part? It's on your list. Yep. Oh, okay. Asquerosos. This is a problem Esto es un problema that leads you to dislike, que a uno no le guste, no, que te guía a no le gustar ciertas personas, incluyendo usted mismo. y de que usted, yeah, you won't even like your own self and you won't like other people because you're so disgusted. In situations En situaciones that really aren't that bad. que de verdad no son tan malas. Disgust will cause you to feel these ways. Y ese sentido de estar asqueado te va a hacer sentir de esta manera. Dislike. Que a usted no le guste a alguien, que no te caiga bien. Loathing. Que siempre estás con el moco tendido. Disapproving. Apocado. Disapproving. Y que siempre estás, no estás aprobando nada. Todo, Now, no listen. estás de acuerdo con nada. Ok, si hermano Miguel puede coger la traducción correcta, vamos a ver si tú encuentras que esta persona suena como un cristiano. So if I can get the translation correctly, I'm doing my best. Let's see if these people sound like Christians. Disapproving. Que nunca pueden estar de acuerdo con nada. Offended. Siempre ofendidos. Horrified. Siempre con un horror. Se horrorizan de cosas. Uncomfortable. Que siempre no se sienten confortables. Nauseated. Que se sienten con náusea. Disturbed. Y disturbados. Withdrawn. Y que se alejan. Y se aíslan. ¿Cómo es? Retraídos, se retraen. Does that sound like a Christian? ¿Eso suena como un cristiano? No. But those are emotions and feelings we face. Pero estas todas son emociones que nosotros tenemos que enfrentarnos a ellas. Especially when we're confronted with certain things. Not every day, it doesn't happen every day, but it will happen. Esto no va a pasar todos los días que usted se va a enfrentar a todas estas cosas, pero sí se va a enfrentar a ellos. I'm still okay, right? Yeah, you're still fine. Cinderella doesn't have to go home yet. Cinderella has to Yeah. go home. Okay, so Do you have huh? Do you have cleanliness there? Pardon? Cleanliness? I have to go home and be at home by 9 o'clock or I become a little rat. No, I'm saying you have cleanliness on your list. Oh, no, but that's a good one. Okay, Okay, I'll add it. okay. Brother Miguel says, cleanliness. El hermano Miguel estaba hablando de ser limpios. Oh, Sister Lily was saying the same thing? Okay, look at that. Yeah, well, that's a very good one. Yeah. Don't get me started. No me empiece a que yo empiece a hablar acerca de la limpieza. You know, when a person gets some of these things we talked about today, Cuando las personas llegan a tener alguna de estas cosas que hemos listado esta noche, they abandon ellos se abandonan, se tiran al abandono. Su apariencia, se descuidan de ellos mismos. they stink Ellos tienen peste from the mouth to anywhere else you want to find out. de la boca y cualquier otra parte del cuerpo. God's not pleased with that. Y a eso no le trae placer a Dios ninguno. Because if there was one thing in the Old Testament that God did, Porque hay algo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Si hay algo. and I've always thought about
how did they keep doing it when they were in the wilderness? Y yo siempre pienso en esto, ¿cómo es que ellos lo hicieron cuando ellos estaban But en el they had to desierto? wash and wash and wash and wash again. Porque ellos tenían que lavar y lavar y lavarse y lavar y Wash the lavarse. sacrifices, wash themselves so many times to cleanse of this. Oh my Los goodness, tenían where que did they get lavar all the los- water in the wilderness? But So, God supplied. Tenían que lavarse, lavar los sacrificios, ellos mismos tenían que lavarse y lavarse y lavarse. ¿Y de dónde pudieron encontrar toda esta agua en el desierto? God is a clean God. Dios es un Dios Now, limpio. cleanliness can be many things, Y siendo limpios puede ser muchas cosas. the way we speak. En la manera que nosotros hablamos, en una manera limpia, A clean way, en una manera limpia, sana, polite way, en una manera in accordance to the age of the person. teniendo cordura y poder hablar conforme a la persona con quien usted está hablando, la edad de esa persona. There are people that are always jokers, Hay personas que siempre están con el juego and they don't know when to stop. y ellos no saben cuándo parar. And God wants us to present ourselves, even with our speech, in a clear manner. Y Dios quiere que nosotros nos manifestemos y presentemos en una manera limpia, aún en la manera que hablamos. God wants us to keep our bodies Y clean. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestros cuerpos limpios. I know that there are some that come straight from work, Yo sé que hay algunos que vienen directamente del trabajo, but when we come to the house of God, pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios, we should come here presentable. nosotros debemos venir presentables. First of all, we have a standard. Primeramente tenemos un estándar. But those of us that Pero- think that this place, this building is special, Pero para aquellos de nosotros que creemos que este lugar aquí es especial, we don't come in the clothes that we were mopping the floors with. no venimos a la casa de Dios vestidos en la manera que nos vestimos cuando estamos mapeando o limpiando los pisos de la casa Or painting the house, o pintando la casa. or just throw on anything. Simplemente nos ponemos cualquier cosa. I don't know. I was raised a little bit different than the world is today. No, yo fui criado diferentemente, a mí me enseñaron diferente de la manera que el mundo vive hoy. I had church clothes. Yo tenía ropa que era exclusivamente para la iglesia, I had school clothes. tenía ropa exclusivamente para la escuela And I had play clothes. y tenía ropa exclusivamente que se usaba para jugar. And I didn't live in Cuba either. Y yo no vivía en Cuba. I lived in the country in Alabama. Yo vivía en los campos del estado de Alabama And we were poor too. y también éramos pobres. And I used hand-me-downs. Y yo usaba esas ropas que ya habían sido usadas por otros. But yet they were clean. Pero las ropas siempre las limpiábamos And they were mended. y las cosíamos, las And we went remendábamos to the house of God with the best we had. y íbamos a la casa de Dios vestidos con lo mejor que teníamos. Why? ¿Por qué? Because we wanted to honor God. Porque queríamos honrar a Dios. It's a shame that your party dress for un 15 is better than what you buy to come and sit in the house of God. Da vergüenza que usamos un vestido que luzca mejor para unos 15 que lo que usamos para la casa de Dios. We keep our home clean. Nosotros tenemos que mantener nuestros hogares, nuestras casas limpias. Mopping the floors, Y cleaning the cabinets. And that's just not a woman's job either. That's everybody's job that lives there. Limpiando los pisos, los gabinetes, y eso no es solamente el trabajo de la esposa o la madre, es el trabajo de todos aquellos que So that viven en esa casa. Those that come through our doors. Para que aquellos que entren por nuestras puertas. I told you shouldn't have told me that one. Oh, okay, I'm sorry. The same way that when the presence of God is like a sweet odor, Que de la misma manera que la presencia de Dios es como un olor tan grato, una the same way fragancia. should be when someone walks into our home De la, as mi- Christians. de la misma manera debe suceder cuando aquellos entran a nuestras casas, That it doesn't smell like dirty diapers, que no tiene olor a pañales sucios, stopped up sewers, que el lidonoro está tupido, al or, lidonoro, or garbage cans that are running over Oh. and stink. o que todo está todo sucio donde están los platos y la basura toda debotándose. We want
to do the best we can. Queremos hacer lo mejor que queramos, And que podamos. I do have to confess, Y yo tengo que confesar, the older we get, mientras el tiempo pasa y nos ponemos más ancianos, it's a little bit harder to keep it as clean as we did before. es más difícil mantener todo limpio como lo hacíamos antes. But we still have the challenge to do it. Pero todavía tenemos ese reto para Because we are hacerlo. representing God. Porque nosotros estamos representando a people. Dios y a su pueblo. Any other part of cleanliness you want to cover? No, that's it. I think you've covered it pretty well. And I could go on and on. Y yo puedo seguir y seguir y seguir en la lista. There's a list of emotions Hay una lista de emociones that I have, Que yo- good and bad. que tenemos aquí que son buenas emociones y no muy buenas. One of them is foolishness. Y una de esas emociones es la necedad. Foolishness is bound in the heart of a La child, necedad se encuentra en el corazón del muchacho, del niño, but not in a mature saint of God. pero no se debe encontrar en un santo maduro. I could go on, and I'm going to touch 2 or 3 more. That Yo is voy coming a- to my mind. They're not even on my paper. Yo voy a seguir esta noche con 2 o 3 más que aún no los tengo listado en el papel. A child of God Un hijo de Dios that calls himself a child of que se God llama hijo de Dios is not a gossiper. no es chismoso, no anda ahí chismeando. As soon as the temptation, La pri- because we all like to talk, right? Porque a todos nos gusta hablar, ¿verdad? Y el momento que Even- llega la tentación, Even Brother Lazaro, that is so quiet, aún el hermano Lázaro que es tan callado, he still likes to talk, él todavía le gusta hablar. right? ¿No es así, hermano Lázaro? Pero él es una persona muy cuidadosa en que habla muy quiet. But he's a very quiet, That's very good. reserved person. But we all like to talk. Pero a todos nos gusta hablar. And sometimes we need the Holy Spirit to make us shut our mouth. Y muchas veces necesitamos el Espíritu Santo que nos cierre la boca. Because there are Amen. things we just don't say. Porque hay cosas que no debemos By contar. the way, By the way, you said? yeah, Okay. let me show you how this works. Y déjame dejarles saber cómo esto funciona. And why I have it here, we call it in our crawl. Y cuando tenemos algo ahí que nos está molestando, que tenemos que decir algo, Somebody Alguien. informed other people in other places a alguien le dijo a otros en otros lugares that my husband was in his deathbed. que mi esposo estaba en su cama de muerte. Do you think that represents a person filled with the Holy Spirit? ¿Usted piensa que eso representa a alguien lleno del Espíritu Santo? No. So I want to know where it came from. Yo quisiera saber de dónde vino To me, eso. that doesn't bother me because I know what he's doing. Y a mí no me va, yo no voy a dejar que eso me moleste porque yo sé lo que Dios And está I know how haciendo he is. y yo sé cómo él está. But this is the kind of thing that happens Pero estas son las cosas que suceden because people talk too much. porque muchos empiezan a hablar demasiado And then it grows. y entonces va creciendo, Remember one incrementando. time, well, those of you that are young, well, you're not too Ustedes young que eran anymore. jóvenes, Pero éramos, las jóvenes, de que eran jóvenes como Carmen y Miguel When we were young David people. y Carla, yo tenía una reunión de jóvenes una vez y comenzó diciendo algo así. I had a young people gathering, and you get a line of people, and you start with the first one, and you whisper something in their ear, and they have to repeat Entonces it. fue por todos los bancos de los jóvenes así, así, así. And they así, have to then hasta go llegó a on la and última repeat it until you get to the last person in the last pew. y yo lo dije, ¿qué lo dijeron? I want to hear now what they said. Totally different. Completamente la historia cambió. Cambió de aquí para allá. The story changed from when it started. Ten cuidado, hermano. You have to be very careful what you repeat Porque hay personas que son suficientemente inteligentes. because there are people who are sufficiently smart enough. Oh, déjame comenzar de ahí. Oh, comenzó aquí. Oh, it started Pero terminó here. allí. Entonces todos estos aquí estaban diciendo, So then it went there, and then from then on, ¿Qué everything ejemplo changed. de una hermana y hermano de Dios? That doesn't come from a brother and sister. Alguien no buscó el poder para. I can't hear you. You're in front of me. Alguien no cogió el poder Oh, no one took hold of the power of the Holy Spirit to shut their mouth.
It was too tasty. Era demasiado jugoso. Gossiping does El not become. chisme no Being- conduce. Being too talkative. Hablando even. demasiado, siempre hablando y hablando y hablando. A child of God needs to know when to quiet. Un hijo de Dios sabe cuándo cerrar la boca. And if we wanted to, we could go to every one of these things and find a scripture. Y si quisiéramos, pudiéramos ir a la Biblia para encontrar una escritura que respalda todo esto. There's a scripture when somebody's too talkative Hay una escritura que cuando uno está hablando demasiado, that I think of, que me viene a la mente, be still estar quieto. and know I'm God. Y estar quieto y conocer que yo soy Dios. But when you're too busy, Pero cuando están ocupados siempre hablando y hablando y hablando, when can God talk? ¿cuándo es que Dios puede hablarte? See, this is what the Holy Spirit does when you are filled with the Holy Esto Spirit. es lo que el Espíritu Santo hace cuando uno está lleno con el Espíritu Santo. It helps you have control of yourself. Te ayuda a mantener el control. We have to talk. Tenemos que hablar. There's no sin in that. No hay ningún pecado en hablar. It's how much we talk and what we're talking about. Pero todo es acerca de lo que estamos diciendo y de lo tanto que estamos diciendo. That's why I felt the burden that in this area of what we really are battling with is not the world, it's ourselves. Y por eso es que yo me sentí impresionada de hablar de todo esto, que no es acerca de las tentaciones del mundo, pero todo de nosotros, de quienes That's why I somos. wanted to cover this area. Por eso es que yo quería cubrir Oh, esta and there's a área. lot more we could cover because everybody is different. Y hay mucho más que pudiéramos decir y cubrir porque todos somos diferentes. But we're going on to something next week. Pero different. la próxima semana vamos a entrar en otra cosa. As we stand. Mientras nos ponemos de pies, por favor. Nuestro Dios y Padre, levantamos nuestra voz con gratitud. Eso. Padre, sabemos que somos humanos y necesitamos más que nunca su Espíritu para guiarnos, para hablarnos, para enseñarnos. Padre, queremos sentir su presencia, pero no queremos ser un piedra de pieza. Amen. Y pedimos por cada uno que está presente en esta noche, cada uno que está escuchando en diferentes partes de este mundo, que ellos pueden chequear sus vidas y chequear a tal manera que son sinceras delante de ti. Yo soy muy débil aquí, Señor. Yo necesito dejar esto, Señor. Yo necesito cambiar esto, Señor. Podemos hablar contigo clara, Padre, para que tú puedas hacer una obra en nosotros. Ayuda a cada uno también que ellos puedan admitir que no tienen ese poder en ellos para cambiar. Y pedimos que tú lo hables sus corazones, que ellos puedan ver que necesitan ser santificados. Necesitan ser, que esa raíz ser quemado de ellos y que tú puedas venir y vivir allí. Padre, en el nombre de Cristo pedimos por cada hermano que va a su casa en esta tarde, está con el hermano Néstor, guárdalo, cuídalo, en el nombre de Cristo pedimos. Amén. Amen.